Pues bienvenidos a todos los que nos están viendo en este sábado 1 de mayo para ver este tema de la resurrección de Cristo vista en la sábana santa. Recordemos que nos dicen las santas mujeres cuando llegan a la tumba que la tumba está vacía. El cuerpo de Cristo ha desaparecido de forma misteriosa y pues no saben los discípulos si es que se lo llevó a alguien. De hecho, lo primero que piensan las santas mujeres es que se lo han robado. Pero el caso es que, pues si se lo hubieran llevado los judíos o los romanos, cuando los discípulos empiezan a hablar de que lo vieron resucitado, pues en ese momento se habría acabado el cristianismo, porque habrían sacado el cuerpo de donde lo hubieran escondido y habrían demostrado que no había resucitado, que todo eso era una mentira. Sin embargo, ni los judíos ni los romanos hicieron nada más que perseguir a los cristianos porque no tenían el cuerpo de Cristo. Y obviamente tampoco lo habían escondido los discípulos para después afirmar que había resucitado y además morir en el martirio, afirmando que lo habían visto, habían comido con él, habían ido con él a Galilea, lo habían visto subir al cielo. Así que no hay duda ninguna que la tumba estaba vacía y nadie supo de momento qué había pasado con el cuerpo de Jesús. Y tenemos además los testimonios de los discípulos en los evangelios donde ellos nos afirman que vieron a Cristo resucitado, que Tomás metió su mano en sus heridas, su dedo en la herida del costado, que comieron con él, que fueron con él a Galilea, que lo vieron subir al cielo por su propio poder. Y sabemos que son discípulos fieles. Y tenemos una tela con unas imágenes que no ha podido explicar la ciencia. La sábana santa, que se conserva en la ciudad de Turín, que tiene el rostro, la imagen de un cuerpo cruelmente martirizado, con todos los detalles que nos marcan los evangelios sobre la pasión de Cristo, su muerte, y que tiene los indicios de su resurrección, que es lo que vamos a ver en esta conferencia. Recordemos que el encuentro con la sábana santa en la tumba para Juan fue un descubrimiento. Nos dice en su evangelio, en el capítulo 20, versículo 8, refiriéndose a él mismo: entonces entró también el otro discípulo y vio y creyó. A Juan, un acto de ciencia, ver, lo llevó a un acto de fe, creer. ¿Y en qué creyó Juan? Él nos lo dice a continuación. Porque hasta entonces no habían entendido las escrituras que Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. La forma tan extraña como había quedado la sábana santa, desinflada simplemente, caída sobre su propio peso, digamos, y el cuerpo de Cristo que había desaparecido de una forma inexplicable, le hizo recordar a Juan la promesa de la resurrección. Recordemos que la sábana santa es el objeto arqueológico más estudiado de la historia de la humanidad. Ningún otro objeto arqueológico egipcio, romano, griego, de Babilonia, etcétera, ha sido tan estudiado como la sábana santa. Y también recordemos que la sábana santa es la más importante reliquia del cristianismo. ¿Por qué? Porque de ser auténtica, esta tela habría tocado el cuerpo de Cristo en el momento de la resurrección. La tela estaba tocando el cuerpo muerto de Cristo y estuvo en contacto, al menos durante unos instantes, con su cuerpo glorioso resucitado. De modo que la sábana santa es un testigo de la resurrección de Cristo. Pero además tiene restos de la sangre redentora de Jesús. En la sábana santa hay restos auténticos de la sangre que corrió por las venas de Jesús. De modo que esa sangre que Él vertió para rescatarnos está en la sábana santa y no podemos pensar en algo más importante, más valioso para el cristianismo. Porque finalmente, como nos dice San Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Nuestra fe está basada precisamente en la resurrección de Jesús. Esto es lo que la convierte en un objeto tan importante, no solo desde el punto de vista arqueológico, sino también desde el punto de vista religioso. Ese contacto que tuvo es el único objeto que tenemos, que sabemos que estuvo en contacto con un cuerpo glorioso resucitado, la sábana santa,
y que, como les comentaba hace un momento, contiene restos de la sangre redentora de Jesús. Bueno, la sábana santa, creo que ya muchos de ustedes la conocen. Voy a hacer un muy breve resumen para aquellos que, pues digamos, por primera vez se estén acercando a este tema o que no tengan un conocimiento más o menos general sobre la sábana santa. La sábana santa es una tela de lino, lo que la hace muy resistente. Hay telas de lino de más de 3.500 años de antigüedad, de modo que no hay ningún problema con la antigüedad. Tiene una serie de manchas o de imágenes. Primero podemos ver la imagen de un rostro, el cabello, el pecho, los brazos, las piernas y cabeza con cabeza se ve la nuca, el cuello, los hombros, la espalda, la región glútea, los muslos, las pantorrillas y las plantas de los pies. La imagen de un cuerpo humano completo, tanto por el frente como por la espalda. El cuerpo de una persona, además desnudo, se ve que no está cubierto con ningún tipo de tela. Se ven también una serie de manchas oscuras sobre el cuerpo, a todo lo largo del cuerpo, que parecen sangre. Se ven unas quemaduras, unas líneas negras producto de un incendio que sufrió en el año de 1532, la noche del 3 al 4 de diciembre, y unas marcas romboidales, que son marcas producidas por el agua que se usó para poder rescatar la urna del incendio. El agua se metió a la urna, empapó la tela, pero como estaba doblada en 48 pliegues, pues las partes más internas no se mojaron. De modo que estas marcas separan zonas que quedaron secas aquí en el interior de las zonas que se mojaron por el agua que se usó para poder rescatar la urna. Por la forma como está la imagen se ve que fue colocada la tela en el sepulcro, se colocó después el cuerpo encima, que ya estaba en esta posición medio encorvado, nos dicen los médicos, porque ya estaba entrando en el rigor mortis, ya no pudo quedar completamente extendido. Y el resto de la tela, que se prolonga aquí hacia la izquierda, se pasó sobre la cabeza para quedar cubriendo el cuerpo. Recordemos que iban a regresar el domingo en la mañana a terminar de prepararlo. Por lo tanto, no tenía sentido que lo amarraran, como se presenta en algunas imágenes, ponen el cuerpo de Cristo envuelto en la tela y amarrado. Pero eso no tenía sentido, porque el domingo iban a regresar y iban a preparar el cuerpo. De modo que esa forma de presentarlo, tal vez así habría quedado si es que no hubiera desaparecido misteriosamente el cuerpo de Jesús. Simplemente encuentran la tela caída, desplomada sobre sí misma, y es como Juan entiende que ahí ha sucedido algo sobrenatural, algo que estaba más allá de las capacidades de la naturaleza. La tela se encuentra desde 1578, esto es hace más de 400 años, en la ciudad de Turín. La ciudad de Turín fue la sede de los duques de Saboya, que eventualmente se convirtieron en reyes de Italia. Ahí en Turín tienen su palacio real, la parte de atrás de la catedral de Turín, donde se guarda la sábana santa, de modo que siempre la casa de Saboya y la sábana santa han estado muy unidas. La tela se entró al estudio de la ciencia el 28 de mayo de 1898, en que esta persona, Secondo Pía, abogado de profesión, fotógrafo de afición, presidente de la Sociedad de Fotógrafos de Turín, le tomó la primera fotografía con esta cámara que ven aquí a la izquierda, esta misma que se encuentra en el Museo de la Sábana Santa y en Turín. Si ustedes pueden ir a Turín y visitan el museo, pues ahí pueden contemplar, admirar esta cámara que fue con la que se tomó la primera fotografía, lo más avanzado de su época, una cámara Voigtlander, pues con estos fuelles y todo lo necesario para retratar objetos tan largos y en condiciones difíciles de iluminación. El descubrimiento que hizo Secondo Pía al contemplar el negativo de la sábana santa, pues cambió completamente la forma de ver esta tela y esta imagen. Porque miren, esta es la imagen de la sábana santa al natural.
pero el negativo que vio Secondopié es este. Se puede ver la gran diferencia entre este rostro que tiene pues todas las características de una fotografía, definición, contraste, precisión, a este rostro, que es una imagen extraña. Secondopié cayó en cuenta que lo que pasa es que el rostro, el cuerpo de la sábana santa, el de Cristo en la sábana santa, quedó grabado en forma de negativo. Esto es, invertido izquierda por derecha, invertidos tonos de luz y de oscuridad. Esto se puede explicar un poco de entrada si uno se imagina, si me pinto la cara, me pongo una tela encima y luego me quito la tela para que ustedes la vean, mi ojo izquierdo queda del lado derecho. Entonces invierte en forma natural izquierda por derecha y lo que nos explica es la inversión de los tonos de luz y de oscuridad, que hacen que el negativo fotográfico se vea con mucho mayor claridad y precisión el rostro de Cristo. Realmente esto es como si estuviéramos viendo el rostro de Jesús. Esto pues que sorprendió tanto a Secondopié que dice que estuvo a punto de soltar la placa de vidrio como se tomaban entonces los negativos y que ésta se rompiera. Pero afortunadamente la conservó y al dar a conocer sus resultados pues se inició toda una serie de estudios, unos a favor y otros en contra de la sábana santa. También Secondopié descubrió otra cosa muy importante. Descubrió que la sangre que se ve en la sábana santa se porta en forma natural. Es oscura al natural, como vemos aquí este reguero, como una especie de letra E invertida, una E epsilon, una letra griega epsilon, que en el positivo, y que en el negativo se ve blanco. La sangre es oscura en el positivo y es clara, blanca en el negativo. En el negativo incluso se ve como si fuera una especie de 3, porque está invertida la imagen, está invertida izquierda por derecha. De modo que la sangre se comporta en forma natural. Sin embargo, la imagen del cuerpo no. La imagen del cuerpo es negativa al natural y es positiva en el negativo. Esto es, la imagen del cuerpo no está formada por la sangre. De hecho, los científicos descubrieron que debajo de la sangre, donde hay sangre en las fibras de la sábana santa, debajo de la sangre no hay imagen. Esto fue un fenómeno que llegó de fuera de la tela y entonces donde había sangre pues ya no llegó a las fibras y grabó imagen en las partes donde no había sangre. De modo que tenemos dos tipos de imágenes en la sábana santa. Uno es la sangre que llega primero a la tela al ponerlo en el sepulcro y cubrirlo con la sábana. Eventualmente se transfieren los coágulos a la sábana y por algún tiempo después se graba la imagen sobre la tela en aquellos lugares donde no lo impide la sangre. Bueno, pues todo esto despertó muchos estudios. Los más importantes fueron la lectura forense. Solo les voy a mencionar los resultados sin entrar en detalle para que tengan la idea. En la sábana santa, los médicos forenses ateos, creyentes, escépticos, judíos, protestantes, católicos, coinciden todos los médicos esencialmente en estos temas. El hombre de la sábana santa sufrió el sudor de sangre, vulgarmente conocido como hematoidrosis. Además, lo golpearon repetidamente en el rostro. Tiene un golpe que en la mejilla derecha, que se prolonga hasta la nariz, tiene la nariz rota a la altura del cartílago. Tiene otro golpe en el pómulo derecho, que casi le cierra el ojo. Podemos ver la diferencia del ojo derecho con el ojo izquierdo. Tiene otro golpe en el pómulo izquierdo. Le falta un pedazo de barba. Le falta un pedazo de bigote. Y en esta zona de la nariz se encontró una sustancia química que solo existe en la sangre, en la saliva. Lo golpearon, nos dicen los médicos, lo golpearon, lo escupieron, le jalaron la barba y el bigote. También nos dicen los médicos que esta persona fue flagelada brutalmente por dos verdugos. Se cuentan 120 golpes de azotes
La mitad con un flagrum de 2 correas, la otra mitad con un flagellum de 3 correas. Todo el cuerpo está cubierto de estos golpes de látigo, pero nos dicen los médicos que fue flagelado cuidadosamente para no producirle la muerte. Los golpes están distribuidos uniformemente a fin de no producirle la muerte con este castigo brutal. Aquí vemos una ampliación de uno de estos golpes del flagelo del flagrum con 2 correas y estas mancuernillas que tenían las puntas para darle contundencia al golpe. Así quedan marcados en la sábana santa. También se nos dicen los médicos, tuvo un casco de espinas. Tiene múltiples hemorragias en la parte lateral y en la parte superior de la cabeza que proceden de heridas punzocortantes, precisamente producidas por agujas o espinas. Tanto en la parte delantera como en la nuca se pueden ver estas hemorragias producto de la coronación de espinas, de este casco de espinas que tuvo sobre la cabeza y que le produjo hemorragias abundantes. También nos dicen los médicos que cargó un objeto pesado sobre el hombro derecho. Las heridas de la flagelación están maceradas, indicando que cargó un objeto pesado y que con el movimiento iba lastimando las heridas de la flagelación, pero que ese objeto no estuvo en contacto con la piel, porque entonces las heridas se habrían desgarrado. De modo que están maceradas producto de ese movimiento. Aquí vemos las heridas maceradas y aquí vemos un golpe de látigo de 3 correas, con mucha claridad. Para este momento los médicos nos dicen que esta persona debe estar al borde de lo que se llama un shock hipovolémico. Ha perdido tanta sangre, ha sudado tanto y perdido tanta agua, que está casi al borde de la muerte por pérdida de fluidos. Esto nos explica por qué, como nos dicen los evangelios, obligan a Simón de Cirene a ayudarle a Cristo a llevar la cruz. Va en tan malas condiciones que temen que se les muera en el camino y por eso obligan a Simón de Cirene a que le ayude a Cristo a llegar al Gólgota. Encuentran también los médicos una gran herida en la muñeca, en este punto que tenemos aquí, que se conoce como espacio libre de Destot por el médico francés que le dio nombre. Por ese lugar nos dijo el médico francés Pierre Barbet, director de la morgue de París, puede penetrar un clavo muy fácilmente y la mano queda firmemente anclada en el madero. Es el lugar correcto para la crucifixión. Y se ven 2 regueros de sangre indicando 2 posturas en la cruz, una donde está caído, no se puede levantar, y una donde se levanta un poco para meter algo de aire a los pulmones. También vemos que no aparece el pulgar en la imagen. El doctor Barbet confirmó que cuando el clavo penetra en la zona del espacio de Destot, lesiona el nervio mediano, produce lo que llama un paroxismo de dolor y obliga al pulgar a flexionarse sobre la palma de la mano. De modo que no vemos el pulgar porque está doblado sobre la palma de la mano. Y vemos la sangre que corrió a lo largo de los brazos, poca sangre porque los mismos clavos servían como tapón para la sangre. Por la forma como están los regueros de sangre en los brazos, sabemos que tuvo los brazos a 65 grados de la vertical mientras estuvo en la cruz, y esto produce tracciones de 95 kilogramos sobre cada uno de los brazos. De modo que la única forma de que se conserve en la cruz es como se ve en la sábana santa, con los clavos en el espacio libre de Destot. Aquí tenemos un esquema de este espacio de Destot, por donde con un solo golpe penetra el clavo, los mismos huesecillos ya hacen como una especie de embudo, pasa entre los huesos, no rompe ningún hueso y queda perfectamente anclados los brazos al madero. También vemos en los pies la huella del clavo. Aquí vemos el pie derecho y se ve perfectamente la huella del clavo. En el pie izquierdo no se ve la huella del clavo porque le removieron la sangre. Aquí hay la huella de unos dedos. Pero ven los médicos que las puntas de los pies están juntas, que el talón izquierdo marcó más arriba que el talón derecho,
que la pierna izquierda marcó menos que la pierna derecha. Todo esto los lleva a concluir que en la cruz estuvieron los dos pies clavados con un mismo clavo, el pie izquierdo sobre el pie derecho y ambos con ese solo clavo. Esto nos dicen produce un dolor terrible y además calambres muy dolorosos por la forma muy forzada como queda la pierna izquierda. Lo que hace que cuando sobrevenga la muerte y lo bajen de la cruz, la pierna izquierda entre rápidamente en el rigor mortis. Por eso no lo pueden extender y queda marcada como se ve en la sábana santa. Aquí vemos el lugar del clavo en el pie derecho, no rompe ningún hueso y proporciona un anclaje firme para que el condenado se sostenga en la cruz. Finalmente, la muerte en la cruz no venía tanto de la crucifixión, sino de la asfixia. El condenado colgado de los brazos no puede sacar el aire viciado de los pulmones y meter aire fresco. Esto hace que la sangre se le vaya envenenando paulatinamente. En la desesperación por la asfixia que sufre, medio se logra levantar un poco, subir un poco el cuerpo para meter algo de aire a los pulmones y poder prolongar un poco su agonía. Esto explica la forma como se producen las hemorragias que vemos en la sábana santa. Pero finalmente, en última instancia, es la asfixia lo que termina por causar la muerte, la causa inmediata. Terminan los médicos la lectura forense con viendo una herida en el costado derecho que tiene el tamaño y la forma de las lanzas romanas, herida de la que brotan dos líquidos, un líquido oscuro que es sangre de muerto nos dicen los médicos porque ya no está circulando, ya se está separando el plasma del suero, y suero pericárdico, un líquido claro que vemos aquí abajo que es suero pericárdico. Nos dice Juan en su evangelio que ve brotar sangre y agua del costado de Cristo. Probablemente confundió el suero pericárdico también con agua, aunque es probable que también haya salido algo de agua. Finalmente, cuando se terminó la lectura forense de la sábana santa, resulta que todos los datos de la sábana santa, leídos por la medicina forense, están descritos en los evangelios cuando nos refieren la pasión y muerte de Cristo. Y todo lo que relatan los evangelios sobre la pasión y muerte de Cristo está referido por los médicos forenses del siglo XX en la sábana santa. De modo que no hay la menor duda de que el hombre que fue envuelto en esta tela fue Jesús de Nazaret. E incluso hay quien llama a la sábana santa el quinto evangelio. Nosotros pensamos que es el primer evangelio, porque fue escrito directamente con la sangre de Jesús. Les decía hace un momento que no hay duda de quién es el hombre de la sábana santa, porque si bien mucha gente, aún buenos cristianos, lo dudan porque dicen, bueno, sí, pero hubo miles de crucificados, ¿cómo sabes cuál de esos miles fue? Y también hubo miles de flagelados, ¿cómo sabes cuál de esos miles es el de la sábana santa? Bueno, pero crucificados y flagelados ya no hubo tantos, porque condenaban a uno o a otro, ya que muchas veces el mismo castigo de la flagelación producía la muerte. Pero que además de crucificado y flagelado le haya sudado sangre, lo sabemos de Jesús nada más, a lo mejor algún otro, pero que además lo hayan coronado de espinas, pues solo lo sabemos de Jesús, no sabemos de ningún otro rey o supuesto rey que hayan crucificado a los romanos, solo Cristo porque se estaban burlando de él porque se decía rey. Que no le hayan roto las piernas, que era lo que se usaba para terminar con el suplicio. Una vez que les rompían las piernas, lo que se llamaba el crurifragio, pues terminaban muriendo rápidamente de asfixia porque ya no podían levantarse a meter aire a los pulmones. Pero en la sábana santa no tiene las piernas rotas y sabemos que a Cristo tampoco le rompieron las piernas. Que le hayan abierto el costado no era una práctica común. Que no lo hayan tirado a la fosa común, que lo hayan envuelto en una tela fina, que lo hayan puesto en un sepulcro nuevo. Todo esto de la derecha lo sabemos del hombre de las sábanas, de la izquierda lo sabemos del hombre de la sábana santa. Y a la derecha
Solo hay un personaje histórico que reúne todos estos datos y es Jesús de Nazaret. No hay ningún otro candidato, así que no hay la duda. Es la razón la que nos dice que esta tele movió el cuerpo de Jesús de Nazaret. Recordemos brevemente qué nos dice la ciencia sobre esto. El carbono 14 nos dice que la tela no es del siglo I, sino del siglo XIII, entre el año de 1260 y el año de 1390. También la ciencia nos dice que eso que vimos como sangre en la sábana santa es efectivamente sangre humana, tipo AB, no se pudo determinar el factor RH, con un pH, o sea, con una acidez muy baja, indicando una gran carencia de oxígeno. Esa prueba del carbono 14, que se dio a conocer el 13 de octubre de 1988, pues ignoró otros estudios que se tenían. El polen, que nos indica que en la Sábana Santa hay polen de plantas de Palestina que están hoy prácticamente extintas. La presencia de una moneda sobre el párpado derecho del hombre de la Sábana Santa, un leptón acuñado por Poncio Pilato, que sabemos que se acuñaron entre el año 27 y el año 28, que se destruyeron en el año 27 cuando muere Tiberio y lo sucede Calígula. Estas monedas tenían el texto Tiberiou, en griego, Tiberiou Caisaros, César Tiberio, y la figura del báculo del adivino. Tenemos algunas de estas monedas de tiempos de Poncio Pilato con estos detalles, de modo que la probabilidad de que esto sea producto del azar es prácticamente despreciable. Un cálculo muy superficial nos dice que hay un 10.000 millonésimo de posibilidad que esto sea producto del azar, o sea, cero. De modo que este hombre tuvo sobre el párpado derecho un leptón romano acuñado por Poncio Pilato, que sabemos circularon entre el año 28 y el año 37. ¿Quién tiene la razón entonces sobre la antigüedad? No es el tema de la conferencia La antigüedad de la tela, solo les diré que el carbono 14 sabemos que ha fallado en varias ocasiones, tenemos una idea ahora de por qué falló el carbono 14, y que si la tela fuera del siglo XIII sería absolutamente inexplicable la presencia del polen, la presencia de la moneda y muchos otros datos de la sábana santa. De modo que finalmente podemos concluir que el carbono 14 falló. Perdón, aquí se me mete se me enredaron aquí las transparencias. El carbono 14 falló. Sobre la imagen del hombre de la sábana santa, sabemos, nos dice la ciencia, que es un negativo natural, como lo vimos al principio, que la imagen es totalmente superficial, que es estable al agua, estable al calor, que no hay sustancias añadidas a las fibras. La vemos porque hubo un cambio en la estructura molecular de las fibras que hace que reflejen el color sepia mejor que el resto del espectro, y por lo tanto se ve esa imagen monócroma de color sepia. Pero además de estas características, lo más sorprendente es que tiene información tridimensional codificada que permite reproducir a Jesús de bulto. Aquí tenemos a la izquierda esta escultura de Cristo que hicieron los doctores Jackson y Jumper, ayudados con otros científicos, con otros técnicos, y esta es la imagen de Cristo que se rescata de bulto de la imagen de la sábana santa. Todo esto porque nos dicen los doctores Jackson y Jumper, implica que la imagen fue formada por un proceso a distancia, como una radiación. Esto es, algo brotó del cuerpo de Cristo, y mientras más viajó, grabó más tenue, y mientras menos viajó, grabó más intenso. Esta diferencia de distancias es lo que permite recuperar la imagen tridimensional, una especie de radiación, nos dicen, ortogonal, que brotó hacia arriba y hacia abajo, grabando la espalda y grabando el frente del hombre de la sábana santa sobre la tela, de una forma que nos permitió recuperar en el siglo XX la imagen del cuerpo de Jesús de Nazaret en 3 dimensiones. Nos dicen los médicos, los científicos, que el proceso que grabó la imagen es algo que se llama una deshidratación oxidativa. Esto es,
las fibrillas más superficiales sufrieron este proceso de deshidratación y de oxidación que produce el cambio molecular y que es lo que permite que veamos la imagen. Pero es un proceso muy superficial, solamente de cada fibra, la parte más exterior de cada una de las fibrillas es la que tiene imagen, en el caso de las fibrillas con imagen. Hay fibrillas con imagen junto a fibrillas sin imagen. De modo que es un proceso realmente, casi diríamos, a nivel microscópico. Los científicos que estudiaron la sábana santa en 1978 llevaban una serie de hipótesis. Desde luego, la idea de que era una radiación, de que era una pintura, fue descartada de inmediato. No hay rastros de pintura. Que fuera una imagen formada de vapor, tampoco, porque las imágenes formadas por vapores finalmente se saturan y ya adquieren todas el mismo tono. Y ya no nos permite, como en este caso, recuperar la tercera dimensión. Que también es una imagen formada por contacto, era otra teoría. También fue descartada. Hay partes de la tela que no estaban en contacto con el cuerpo y que tienen imagen. Que la imagen fue formada por una estatua metálica caliente a la que le pusieron encima la tela que chamuscó y esta imagen caliente chamuscó la tela. Si bien este proceso produce una chamuscadora parecida a la imagen de la sábana santa, tiene una gran diferencia. Las chamuscadoras producidas por estatuas metálicas calientes tienen una fluorescencia en el infrarrojo muy intensa, mientras que las producidas por la imagen de la sábana santa no tiene esa fluorescencia. Por lo tanto, tampoco se trata de una imagen producida por una estatua caliente. La única hipótesis que les quedó viva a los científicos era la de una radiación. Nos dicen, si de este cuerpo hubiera brotado una radiación, y mientras más viajó grabó más tenue, y mientras menos viajó grabó más intenso, entonces podríamos explicar todas las características de la imagen. Pero se preguntaron ellos mismos, ¿una radiación de un cadáver? ¿Quién ha oído hablar de un proceso así? Nadie levantó la mano. Nadie ha propuesto un mecanismo natural que explique cómo un cadáver, porque los datos forenses nos indican que esa persona estaba muerta, cómo un cadáver es capaz de emitir una radiación. Bueno, tampoco los muertos, los vivos, tenemos posibilidad de emitir una radiación como esta, capaz de grabar una imagen en una tela de lino. De modo que nos dicen los médicos, estamos ante una barrera, no nos ha faltado ciencia, hemos podido describir la imagen, sabemos por qué la vemos, pero no sabemos cómo se produjo ese fenómeno que nos permite que la veamos. Nos falta la explicación final de cuál fue el proceso natural, si es que lo hubiera. Pero hasta ahorita nadie ha propuesto un proceso natural para explicar la imagen de la sábana santa. Así pues terminamos esta parte del estudio de la sábana santa y regresamos a los primeros tiempos, a Tomás el escéptico, que no estuvo presente en la primera aparición de Cristo. Y cuando le dijeron que lo habían visto resucitado, Tomás, como cualquier escéptico del siglo XXI, dijo, no, yo no creo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Y sabemos que una semana después Cristo se volvió a aparecer en el cenáculo de los discípulos, estando encerrados, se presenta en medio de ellos, les dice la paz sea con ustedes, y le dice, ven Tomás, trae tu mano y métela en mis heridas, y no seas incrédulo sino creyente. Tú crees porque has visto, dichosos los que crean sin haber visto. Pues así nosotros hemos metido nuestros instrumentos científicos en las heridas de Tomás, y vamos a ver si nos podemos acercar de algún modo a atisbar la resurrección de Cristo a través de la sábana santa. Recordemos que la resurrección no es un fenómeno natural,
está más allá del alcance de la ciencia experimental. La resurrección es un fenómeno sobrenatural y por lo tanto la ciencia no lo puede estudiar. No puede poner cuerpos a resucitar a ver qué pasa cuando un cuerpo resucita. Sin embargo, sí puede ayudarnos la ciencia. La ciencia puede servir como testigo privilegiado de que en esta tela hay algo que está más allá del alcance de las leyes naturales. La ciencia nos puede servir de testigo ante su incapacidad para explicar naturalmente la imagen de la sábana santa. Para entender esto, cómo la ciencia nos puede ayudar, veamos primero qué sabemos sobre la resurrección. En los evangelios nos hablan de que Cristo resucitó a varias personas, probablemente fueron más, sabemos de 3. El hijo de la viuda de Naín, que nos lo relata Lucas, la hija de Jairo, que nos lo relata también Lucas, y la resurrección de Lázaro, el gran amigo de Jesús, que nos lo relata Juan. ¿Qué pasó en estos casos? Pues miren, nos dicen los evangelios, el hijo de la viuda de Naín, y acercándose tocó el féretro, y él, o sea Jesús, dijo, joven, a ti te hablo, levántate. Sentóse el muerto y empezó a hablar y él se lo entregó a su madre. O sea, a la voz de Cristo, el hombre resucitó. Aunque no debíamos de decir resucitó, porque cuando hablamos de resurrección, nos podemos confundir con la resurrección gloriosa, la resurrección de Cristo, que resucita en un cuerpo glorioso. En este caso se resucita, se revive al mismo cuerpo mortal. El hijo de la viuda de Naín murió finalmente posteriormente. Simplemente Cristo lo regresó a esta vida mortal. La hija de Jairo, nos dice Lucas, tu hija ha muerto, le dicen al centurión, tu hija ha muerto, no molestes ya al maestro. Pero Jesús, que lo oyó, le responde, no temas, cree tan solo y será sana. Él, luego va a la casa, entra y nos dicen que él, tomándolo de la mano, le dijo en alta voz, niña, levántate. Y volvió a ella el espíritu y al instante se levantó y él mandó que le diesen de comer. Nuevamente al contacto de la mano de Jesús y al mandato de su voz, regresa a la vida la hija de Jairo. Lázaro, el gran amigo de Lázaro. Nos dice Juan que cuando le dijeron que había muerto Lázaro, su gran amigo, Jesús no fue inmediatamente a visitar a las hermanas. Todavía se entretuvo por ahí unos días y llegó finalmente varios días después. Incluso medio le reclaman a Cristo, Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no había muerto. Marta, ¿tienes fe en mí? Sí, Señor, pues el que cree en mí no vivirá para siempre. Y entonces nos dicen que lo llevan ante la tumba de Lázaro, que ya estaba incluso tapada, manda que quiten la piedra y luego con fuerte voz, diciendo esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y nos dice que salió el muerto, ligados con fajas y pies y manos y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, soltadle y dejadle ir. O sea, nuevamente, al solo mandato de la voz de Cristo, Lázaro regresa a la vida. Pero recordemos, esto es regresar a la vida mortal, no a la vida gloriosa. La resurrección de Cristo es distinta. Nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en la primera aparición de Cristo resucitado a María Magdalena. Perdón, esto no es de San Pablo, esto es de Juan. Nos dice, y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Esto es muy común en Cristo resucitado. No lo reconocen de momento. Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, fíjense, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. María Magdalena es la primera mujer que
ve a Cristo resucitado. Aquí hay quien piensa que en realidad la primera mujer, la primera persona que vio a Cristo resucitado debió haber sido María. Es muy probable que Jesús haya visitado en primer lugar a su madre y ya después pues ocurre todo esto. Por eso no tenemos ninguna constancia histórica escrita. Nos dice Juan, al atardecer de aquel día, o sea, el día de la resurrección, el primero de la semana, el domingo, para los judíos, recuerden que la fiesta era el sábado, el domingo era el primer día de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban, se presentó Jesús en medio de ellos. Se presentó, no bajó del techo, no subió del piso, no atravesó las paredes. Se presentó en medio de ellos. Les dijo, la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Luego nos habla de los discípulos de Maús, que se les une Jesús, camina con ellos, no lo reconocen, les explica las escrituras, le piden que se quede con ellos a cenar y al momento de partir el pan lo reconocen. Puesto con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Se les abrieron los ojos, como si tuvieran los ojos vendados y por eso no hubieran reconocido a Jesús. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron y desapareció de su presencia, como si se hubiera esfumado en el aire, nos dicen los discípulos de Maús. 8 días después, sabemos además que los discípulos de Maús después de esto regresan a Jerusalén, se encuentran con los apóstoles y es hasta después de esto que se aparece Jesús en medio de los apóstoles. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Nuevamente nos dice, se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, la paz con vosotros. Luego dice a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Luego nos dice Juan, después de esto se apareció Jesús a los discípulos junto al mar de Tiberíades. Se hallaba Jesús en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Dudaban. Entonces les dice, vengan, traigan, vamos a desayunar. No hemos pescado nada. Y echen las redes por el lado derecho. Y entonces pescan tantos peces que casi hunden la barca. Tienen que llevarla prácticamente a rastras hasta la costa, hasta la ribera. Y se bajan y hablan con él y tienen la duda y al final lo reconocen y comen con él. Cristo no necesitaba comer. Su cuerpo glorioso resucitado no necesitaba comer, pero come primero para acompañarlos y segundo para que vean que aunque está resucitado, no es un fantasma. Tiene materia, tiene dientes, tiene mandíbula, tiene órganos digestivos, esófago, estómago, ¿verdad? Que aunque ya no necesita comer, puede comer y lo hace delante de sus discípulos. Y nos dice también, nos dicen en Hechos de los Apóstoles, y comiendo con ellos les mandó no apartarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre que de mí habéis escuchado. Luego nos dice Marcos, de la ascensión del Señor. El Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue levantado a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. O sea, simplemente se eleva al cielo hasta que una nube lo tapa por su propio poder. Hechos nos dice, diciendo esto y viéndole ellos, se elevó y una nube le ocultó a sus ojos. Como ven, el cuerpo de Cristo resucitado tiene propiedades pues muy misteriosas. Se presenta estando las puertas cerradas. Se les desaparece a los discípulos de Maús. Se sube al cielo. Cambia su aspecto de modo que no lo reconocen. María Magdalena piensa que es el jardinero. Los discípulos lo ven en la playa, pero no están seguros de que sea el maestro. De la carta de San Pablo a los Corintios, nos dice San Pablo que hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres.
y uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los terrestres. Y luego nos dice más adelante, pues así en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción, se siembra en ignominia y se levanta en gloria, se siembra en flaqueza y se levanta en poder, se siembra cuerpo animal y se levanta un cuerpo espiritual. De aquí los teólogos se llegan a la conclusión de los cuerpos gloriosos resucitados tienen 4 propiedades. 1, la impasibilidad. Ningún agente exterior podrá dañarlos. No se ahogarían ni se quemarían en caso de que estuvieran en un incendio o cayeran en el agua. Están impasibles ante cualquier circunstancia negativa. No tienen frío, no tienen calor, no necesitan dormir, pueden vivir eternamente, nada les afecta. La sutileza, el fundamento de todas las demás, y es que la materia corporal quedará como ingrávida y espiritualizada, sutil, una materia sutil. La materia gloriosa espiritualizada se vuelve en una materia sutil. Esto es lo que permite penetrar objetos. La agilidad, podrá moverse hacia cualquier parte con tanta velocidad que no puede haber la mayor, aunque no será instantáneo. O sea, advierten los teólogos, no es que pueda rebasar las leyes de la naturaleza. Nos dice la física que la máxima velocidad que se puede alcanzar naturalmente es la velocidad de la luz. Entonces nos dicen los teólogos que esta agilidad pues no permite ir más allá de la velocidad de la luz, pero se puede mover tan rápido que prácticamente será casi instantáneo su movimiento de un lugar a otro. Y por último, una claridad o luminosidad, cierto resplandor que rebosa el cuerpo de la suprema felicidad del alma. Hay grados distintos. Esta luminosidad se manifestará en forma distinta. Habrá quien tenga una luminosidad baja, quien la tenga una luminosidad alta, lo equiparan con un ejemplo, como decir, tenemos varios vasos, unos con un poco de agua, otros medio llenos, otros llenos de agua. O sea, habrá cuerpos muy luminosos, un vaso lleno, habrá cuerpos medio llenos, pero de todos modos con una luminosidad igual de importante que la otra, y habrá cuerpos con menor todavía luminosidad. Será algo que dependerá tal vez de cómo nos hayamos portado, dependerá de cuánto hayamos orado, de cuánto hayamos hecho por nuestros semejantes, en fin. Esta claridad o luminosidad además permite que de repente como que se transforme y no se reconozca a la persona. Nos dice, redundancia de la gloria del alma, se puede graduar y cambiar el aspecto. Transparencia, no molesta la vista, produce gran deleite. Recuerdan que muchas imágenes de los santos tienen como una especie de aureola encima de la cabeza, una aureola luminosa. Hay santos que en vida brillaban. Creo que San Gregorio, San María de Montfort, Grillón de Montfort, tenía un rostro brillante. Brillante porque tenía, nos dicen, un anticipo del cuerpo glorioso, esta luminosidad que brotaba de su rostro. Es un fenómeno místico que se conoce en varios santos, este resplandor, esta luminosidad que tienen como un anticipo del cuerpo glorioso. Y si vemos ahora las imágenes de la sábana santa, hay algunas imágenes pues que realmente nos cuestionan. Por ejemplo, el rostro de Cristo. Ya vimos todo lo que sufrió. Sin embargo, tiene una expresión serena, majestuosa. Este rostro le gusta a la gente, nos gusta, nos llama la atención, nos atrae. Un rostro sereno, tranquilo. ¿Será que de algún modo en este rostro se está manifestando esa impasibilidad de los cuerpos gloriosos? Miren, si nos acostamos sobre una superficie plana, por ejemplo, que es esta persona acostado sobre una mesa de vidrio, se ve cómo se le aplanan los hombros. Ahora,
Si vemos la imagen del cuerpo de Jesús en la sábana santa, la imagen de la espalda y la imagen del frente, vemos que tienen más o menos la misma intensidad. Pero si pensamos un momento, esto no puede ser. Si el cuerpo está pesando sobre la espalda, la imagen de la espalda tiene que ser muy, muy intensa, mientras que la imagen del frente tiene que ser muy tenue, porque ahí es solo el peso de la tela, que es muy pequeño, el que está pesando, se está apoyando sobre la parte frontal del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que tienen la misma intensidad? No lo sabemos. Si vemos la imagen del frente, parece que está de pie, se ve casi como si estuviera formado haciendo filas, ¿verdad? Sin embargo, si vemos la posición de las plantas de los pies, pues vemos que no está de pie, el cuerpo está acostado. Si está acostado, ¿por qué no tiene la deformación natural que se hace cuando uno se acuesta? La cara como que se le ensancha, todo el cuerpo se ensancha al acostarse, y no se ve así el cuerpo de Jesús. Cuando vemos la imagen de la espalda, se le pide a un artista que haga un bosquejo de la espalda, de esta imagen. Este es el bosquejo. Podemos ver que no está achatada la espalda, no está achatada la región glútea, no se ven planos ni las pantorrillas, ni los muslos, ni las pantorrillas. Pero esto no puede ser. Ya vimos hace un momento cómo si uno se acuesta sobre una superficie plana, se le aplana la espalda, estando vivos más que los muertos. Los muertos, después de un tiempo, como que todo el cuerpo se va como escurriendo, como que se va aplanando. Y sin embargo, en la imagen de la sábana santa, la imagen de espalda no está aplanada. Tiene, dicen los médicos, tono muscular. Esto es imposible. Si está muerto, esto no podía ser, no puede ser. Si vemos el pelo cae en una forma muy natural. Parece que está de pie nuevamente, pero ya vimos que no. Ya vimos que está acostado. ¿Cómo es entonces que todas estas manifestaciones de la imagen del hombre de la sábana santa parecen las de un hombre que ya no estuviera sujeto a la fuerza de gravedad? A pesar de estar acostado, ya todo su cuerpo no está sujeto a la fuerza de gravedad y por eso se ve como si estuviera de pie. Es la impresión que nos da la imagen que queda grabada en la sábana santa. Recordemos que esta es la segunda propiedad de los cuerpos gloriosos resucitados, la sutileza. Si vemos y recordamos los coágulos de la sábana santa, nos dicen los médicos forenses que han leído la tela como si hubieran leído el cuerpo. Porque bueno, el cuerpo no lo tenían, pero tenían la tela. Y nos dicen, esto lo hemos podido hacer porque los coágulos no están rotos. Como no están rotos, es como si estuvieran todavía sobre el cuerpo de la persona. Y eso nos permitió leer con precisión los coágulos y cómo se formaron y qué sufrimientos padeció esta persona. Pero al mismo tiempo nos dicen los médicos que es imposible separar una venda de un coágulo sin romper el coágulo. Cuando yo me corto y sangro, me pongo una venda y se impregna de sangre la venda. Se forman enlaces químicos entre la sangre y la venda. Cuando yo me quito la venda, se rompen los enlaces químicos. Es imposible que no se rompan. O sea, me quito la venda, se rompe el coágulo. Pero en la sábana santa, los médicos forenses, los expertos en estos temas nos dicen que los coágulos no están rotos. ¿Cómo se separó esta tela del cuerpo? No lo saben, no lo pueden explicar, simplemente hacen constar el hecho de que los coágulos no están rotos y ya no están en contacto con el cuerpo. ¿Será que de alguna forma esta sería la manifestación de la tercera propiedad de los cuerpos gloriosos, la agilidad?
podría ser que el cuerpo de Jesús se sale tan rápido de la sábana santa que los coágulos no se dan cuenta, ni la tela, y simplemente se queda, podríamos decir, un momento como en el aire y se desploma como le encuentra Juan al entrar al sepulcro. Santo Tomás, que seguramente sabe más que yo de estos temas, ¿verdad? Mucho más, nos dice que Cristo se sienta y se para, atravesando la tela. Como quiera que sea, el caso es que en un momento dado, este cuerpo, con los coágulos que estaban en contacto con la tela, se pierde ese contacto sin que se rompan los coágulos. ¿Cómo es eso? No lo sabemos. Podemos pensar que esa agilidad de los cuerpos gloriosos que les permite moverse tan rápido que para los discípulos de Maús simplemente se les desaparece de la vista, que esa propiedad pudiera explicar que los coágulos no estén rotos. No lo sabemos, es una posibilidad. Por último, recordemos el pulgar doblado sobre la palma de la mano, producto de la lesión del nervio mediano. Pues miren, si está aquí la imagen del pulgar, como en una radiografía, el pulgar está del otro lado de la palma. Sin embargo, la imagen quedó grabada en la tela como si hubiera una especie de radiografía, como una evidencia de esa radiación de la que hablan los científicos. Con esta técnica de sobreposición de imágenes polarizadas, se toma una radiografía de una mano y se ve la imagen de la mano en la sábana santa. Se ve la gran semejanza entre las dos imágenes. Se toma la radiografía de un cráneo, la imagen de Cristo con esta técnica y miren, vemos los dientes de Jesús. O sea, auténticamente tenemos una especie de radiografía, por darle un nombre. No sabemos en realidad qué es, pero por la semejanza con las radiografías le llamamos así. Aunque desde luego una radiografía requiere rayos X, requiere aparatos, requiere una placa fotográfica que se grabe, en fin. Requiere muchas cosas que no tenemos en la sábana santa. Y sin embargo, tenemos algo que se parece a una radiografía que nos permite ver los dientes de Jesús. De modo que esto nos hace pensar que probablemente en el momento en que Cristo resucita y adquiere esta luminosidad o claridad de los cuerpos gloriosos, en ese momento se graba la imagen. Recordemos la transfiguración en el monte. Nos dice Mateo, y se transfiguró ante ellos, brilló su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. O sea, Cristo transfigurado brilla casi, digamos, como si fuera el sol. ¿Será que este cuerpo, este cadáver que un momento antes es cadáver y un instante después es un cuerpo glorioso, radiante, es el que forma en ese momento la imagen? ¿Será que esta autorradiografía que llamamos es una manifestación precisamente del momento en que este cuerpo adquiere esa luminosidad o claridad de los cuerpos gloriosos resucitados? Miren, no lo sabemos. Tenemos estas imágenes de la sábana santa. Esos son hechos. Ahí están. Pero no tenemos explicaciones naturales. Apuntan a un hecho sobrenatural. Y digo apuntan porque no lo pueden demostrar. La ciencia tendría que repetir el experimento para demostrar la relación causa-efecto. No lo puede hacer. Pero sí puede servir como testigo de que hay un acto, un evento sobrenatural, algo que rebasa las capacidades propias de la naturaleza. Y si bien la ciencia no lo puede explicar, no lo puede estudiar tal cual, eso no quiere decir que no haya existido el hecho. El hecho existió, solo que no está al alcance de los métodos de investigación de la ciencia. La ciencia solo puede
ver el resultado de este acto sobrenatural. Parece que en la sábana santa tenemos las dos imágenes, la imagen de las dos naturalezas de Cristo. Su naturaleza humana, su cuerpo martirizado y muerto, y al mismo tiempo su naturaleza divina, su cuerpo glorioso resucitado. Para centrar esto, hagamos la hipótesis de la resurrección de Cristo. Tomémoslo como una hipótesis. Nosotros, quienes somos católicos, creemos en la resurrección de Cristo. Lo creemos por la fe teologal, no la fe natural. Esta fe que Dios nos da y gracias a la cual aceptamos el testimonio de los discípulos. Pero hagamos la hipótesis natural, por decirlo así, de la resurrección de Cristo. Supongamos que Cristo resucitó. ¿Qué nos diría entonces sobre la imagen de la sábana santa? Pues nos la explicaría completamente. Esta hipótesis, como les digo, no es científica porque no la podemos reproducir. Si es una hipótesis racional, hay gente que murió afirmando haber visto a Cristo resucitado. Entonces podemos racionalmente hacer la hipótesis y ver qué pasa. Y entonces resulta que podemos explicar la imagen de la sábana santa basados en la resurrección de Cristo. La imagen, como les decía, la hipótesis no es científica porque no la podemos reproducir, no porque no sea verdadera, pero es racional, porque la resurrección de Cristo puede resolver el misterio de la fuente de la radiación que grabó la imagen de la sábana santa. Hagamos el resumen. Los cuerpos gloriosos resucitados nos dicen la impasibilidad. Ya no están sujetos a la muerte, pero tiene cuerpo, puede comer, come, camina con los discípulos, puede acostarse a dormir, pero no necesita dormir, no tiene necesidad de dormir, pero puede hacerlo. Ya no está sujeto a ninguna sensación negativa. La sutileza. Bueno, recordemos cómo se presenta Cristo en medio de los discípulos, que la espalda no está achatada, o sea, está flotando. La ascensión ya no está sujeta a la fuerza de gravedad. El caminar sobre el agua. Cuando ven a Cristo caminando sobre el agua, nos dicen los teólogos, no es que esté realmente caminando sobre el agua, sino que en ese momento está disfrutando de un anticipo del cuerpo glorioso que es la ingravidez. Entonces no está sujeto a la fuerza de gravedad y él va caminando, parece que está caminando sobre el agua, pero en realidad igual lo puede haber hecho en el aire, porque no está sujeto ya a la fuerza de gravedad. La agilidad, pues tenemos los coágulos intactos, ya lo comentamos hace un momento, y recordemos a los discípulos de Maús. Los reconocen al partir el pan y de repente, ¿dónde está? ¿Desapareció? Bueno, no es que se haya esfumado, simplemente se mueve tan rápido que le permite llegar también al cenáculo donde están los otros discípulos reunidos. Esta agilidad se manifiesta también cuando le dice a María Magdalena, dile a mis discípulos que nos vemos en Galilea, yo me adelanto, porque él podía llegar prácticamente en forma instantánea a Galilea. La claridad o luminosidad, pues ya vemos esta autorradiografía que vimos en la sábana santa, que es nos recuerda también a la transfiguración de Cristo en el monte, donde se manifiesta esta luminosidad de los cuerpos gloriosos resucitados. ¿Qué tenemos entonces con Tomás? Tomás el escéptico. No le creyó a sus compañeros, a sus otros colegas, discípulos de Cristo. Lo hemos visto resucitado, le dicen. No, se lo habrán imaginado. Yo para creer tengo que meter mi dedo en sus heridas. Yo no me voy a dejar engañar por un fantasma, por una figura inmaterial. Y Cristo le concede ese don. Una semana después, cuando dice, ven Tomás, trae tu mano, métele en mis heridas, y no seas incrédulo, sino creyente. Tú crees porque has visto. Dichosos los que crean sin haber visto. Pues miren, yo diría que nosotros también ya vimos, que ustedes ya vieron,
a través de la sábana santa, ya vimos cómo fue la pasión y muerte de Cristo y tenemos una imagen, un bosquejo de cómo es la resurrección. El Papa Juan Pablo II, que fue a venerar la sábana santa el 24 de mayo de 1998, nos dio a conocer este documento, la sábana santa, espejo del Evangelio. Es muy sencillo, métanse en internet, la sábana santa, espejo del Evangelio, inmediatamente les sale. Es un documento de 6 cuartillas, más o menos. Lo pueden bajar sin ningún costo. Bájenlo, léanlo, estudienlo y vívanlo. Porque es a lo que nos invita el Papa Juan Pablo II, a que nos acerquemos a Cristo a través de la sábana santa. Nos dice así el Papa: así pues, acerquémonos a la sábana santa para conocer mejor a su dueño. Y nos exhorta el Papa a que hagamos del mensaje de la sábana santa el hilo conductor de nuestra existencia. Fíjense qué importancia le da el Papa a la sábana santa. Que el mensaje de la sábana santa sea el hilo conductor de nuestra existencia. ¿Y cuál es ese mensaje?, preguntarán. Pues no pregunten. Yo creo que para cada quien la sábana santa tiene un mensaje particular. A cada quien le habla en su propio idioma. A mí, lo que me llamó la atención, lo que me resaltó de esto es esa frase que nos dijo el mismo Cristo: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y ya vimos cómo dio la vida por nosotros. Ya vimos con qué crueldad fue flagelado, coronado de espinas, crucificado. Ya vimos cómo fuimos rescatados y a través de la sábana santa podemos tener este testimonio. Nos dice un gran enamorado de la sábana santa que la cruz recibe a Cristo vivo y nos lo entrega muerto. Pero la sábana santa recibe a Cristo muerto y nos lo regresa resucitado. Claro, no es la sábana santa la que lo resucita, sino dentro de esa tela, Cristo resucita por el poder de Dios. De modo que esa tela es el testimonio, la constancia material que tenemos de ese momento fundamental de la fe cristiana, el momento de la resurrección de Cristo. Así pues, recordemos, tenemos la tumba vacía y recordemos lo que nos dicen en la secuencia cuando estamos precisamente recordando, viviendo la resurrección de Cristo en el Triduo Pascual. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Para Marisa, para mi esposa, el mensaje de la sábana santa le dice que tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y el pregón pascual nos dice: qué incomparable ternura y caridad, para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. Fíjense qué profundidad de la verdad. Para rescatar al esclavo entregó al Hijo. Y eso es lo que vemos en la sábana santa. Porque si Cristo no resucitó, como nos dice San Pablo, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Cristo muerto es un fracaso. Es uno más de tantas gentes que vivieron un ideal, murieron por el ideal, pero se convierte en un ideal infructuoso. Pero Cristo resucitado es el triunfo, porque es el triunfo sobre el último de los enemigos, sobre la muerte. Nos dice Pablo, pero no, Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que mueren, porque como por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque es preciso que lo corruptible se revista de incorrupción y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal
se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido vencida por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Muchas gracias.